10. El corazón de Kierstad salieron de la cueva y encontraron a Genuibar sentada tranquilamente sobre Dunkin. Drizzt hizo un ademán a la pantera, para que soltara al hombre, y emprendieron la marcha. El drow apenas fue consciente del viaje de vuelta al bote a través de la isla. No dijo una sola palabra en todo el camino, salvo para hacer que Genuibar regresara a su plano astral tan pronto como advirtieron que esta vez no encontrarían resistencia en la playa, ya que el hielo había desaparecido, y también los zombies. Los demás, comprendiendo lo perturbadora que era la información que la bruja le había dado, respetaron su estado de ánimo, y también se mantuvieron callados. Drizzt repetía para sus adentros, una y otra vez, las palabras de la vieja vidente para aprendérselas de memoria. Se daba cuenta de que cada sílaba podía ser una pista, que cada inflexión podía ofrecerle algún indicio acerca de quién era el que tenía a su padre prisionero. Pero era en vano, ya que las palabras habían sido demasiado repentinas, demasiado inesperadas. Su padre. Saknafein. Casi se le cortaba la respiración ante la idea de la impensada posibilidad de que estuviera vivo. Recordaba sus incontables combates de entrenamiento, los años dichosos que habían pasado practicando con dedicación. Recordaba el momento en que Saknafein había intentado matarlo, y había amado a su padre aún más por ello, porque lo había hecho creyendo que su querido Drizzt había asumido los hábitos oscuros de los Drows. Drizzt alejó los recuerdos de su mente. Ahora, no había tiempo para la nostalgia. Tenía que centrarse en la tarea surgida de manera tan repentina. Por grande que fuera su júbilo al pensar que podría recuperar a Saknafein, mayor era su inquietud. Algún ser poderoso, una madre matrona, o quizás incluso la propia Judith, guardaba el secreto, y las palabras de la bruja también implicaban a Catti-brie. El vigilante miró de reojo a la joven, que, aparentemente, estaba sumida en pensamientos similares a los suyos. La bruja había dado a entender que todo esto, el ataque en aguas profundas, y el viaje a esta isla remota, había sido planeado por un poderoso enemigo que buscaba vengarse no solo de Drizzt, sino también de Catti-brie. Drizzt caminó un poco más despacio, y dejó que los demás se adelantaran unos cuantos pasos y arrastraran el bote hasta el agua. Apartó la mirada de Catti-brie, y, al menos momentáneamente, también sus pensamientos, volviendo a recitar para sus adentros el verso de la bruja. Lo mejor que podía hacer por Catti-brie y por Saknafein era memorizarlo por completo, y con la mayor exactitud posible. El drow se daba cuenta de eso, pero, a pesar de todo, la posibilidad de que su padre pudiera estar vivo lo abrumaba y hacía que todos los versos le parecieran confusos, un sueño lejano que el vigilante se esforzaba denodadamente por recordar. Drizzt no estaba alerta cuando empezaron a bogar, dejando atrás la playa de Kaeruit. Tenía los ojos enfocados en el rítmico movimiento de los remos, sumergiéndose en las oscuras aguas, y tan absorto estaba en eso que, si una horda de zombies se hubiera lanzado contra ellos, el drow habría sido el último en desenvainar un arma. No obstante, regresaron al Duende del Mar sin que ocurriera ningún incidente, y Deudermont, tras una rápida comprobación con Drizzt para asegurarse de que Jack no tenía nada que hacer en la isla, no perdió tiempo en zarpar y poner rumbo a mar abierto. El capitán ordenó largar todas las velas en el momento en que salieron de la niebla que envolvía Kaeruit, y la veloz goleta dejó atrás la misteriosa isla muy pronto. Solo después de que Kaeruit se perdiera de vista, Deudermont llamó al drow, a Catti-brie y a los dos hechiceros a su camarote para sostener una conversación sobre lo que había ocurrido. ¿Entendiste a lo que se refería esa vieja bruja?, le preguntó a Drizzt. Hablaba de Saknafein, mi padre, repuso el drow sin vacilar. Advirtió que la expresión de Catti-brie se ensombrecía. La mujer había estado en tensión todo el camino de vuelta desde la cueva, casi aturdida, pero ahora le pareció verla meramente escariacontecida. ¿Y qué rumbo tomamos?, inquirió Deudermont. A casa, y nada más, intervino Robillard. No tenemos provisiones, y todavía quedan por reparar algunos daños causados por la tormenta que nos azotó antes de recalar en los islotes de la Gaviota. ¿Y después?, quiso saber el capitán, que miró directamente a Drizzt mientras hacía la pregunta. El drow sintió una cálida sensación de agradecimiento por el hecho de que Deudermont se remitiera a él antes de decidir. Busca a aquel que te odia más, dijo la bruja, continuó Deudermont cuando Drizzt no hizo ningún comentario. ¿Quién puede ser?,
Entreri, repuso Catibrie. Se volvió hacia el sorprendido capitán. Artemis Entreri, un asesino de las tierras meridionales. ¿No es el mismo al que perseguimos hasta Calimsano una vez?, preguntó Deudermont. Nuestros problemas con él parecen no tener fin, explicó la joven. Odia a Drizzt más que ninguna otra no la interrumpió el drow mientras sacudía la cabeza. Se pasó una mano por la espesa melena blanca. No es el elfo oscuro. Conocía a Artemis Entreri muy bien, demasiado bien. Por supuesto que lo odiaba, o hubo un tiempo en que lo había odiado, pero su antagonismo se debía más a un orgullo ciego, a la necesidad del asesino de demostrar que era el mejor, que a una razón concreta de enemistad. Tras su estancia en Menzoberranzan, Entreri había quedado curado de esa necesidad, al menos hasta cierto punto. No. Este desafío estaba motivado por algo más profundo. Estaba relacionado con la propia Jokit, e involucraba no solo a él, sino también a Catibrie y al derribo de la estalactita sobre la capilla Baenre. Este acosamiento, este alegórico anillo de oro, estaba basado en puro y simple odio. Entonces, ¿quién?, inquirió Deudermont tras un largo silencio. Drizzt no podía darle una respuesta concreta. Algún Baenre, supongo, contestó al cabo. Me he creado muchos enemigos. En Menzoberranzan los hay a docenas que harían cualquier cosa con tal de matarme. Pero ¿cómo sabes que se trata de alguien de Menzoberranzan?, intervino Arkley. No te lo tomes a mal, pero también en el mundo del exterior tienes muchos enemigos. Entreri, repitió Catibrie. Drizzt sacudió la cabeza en un gesto de negación. La bruja, dijo, un gran rival de tu primer hogar, le recordó el drow. Un enemigo de Menzoberranzan. Catibrie no sabía si Drizzt repetía literalmente las palabras de la bruja, pero, en cualquier caso, la evidencia parecía irrefutable. Entonces, ¿por dónde empezamos?, les preguntó Deudermont a todos, limitándose a hacer el papel de moderador. La bruja habló de una influencia ultraterrena, intervino Robillard. Mencionó el abismo. El hogar de Jot, añadió Drizzt. Robillard asintió con la cabeza. Así que tenemos que obtener algunas respuestas del abismo, razonó el hechicero. E iremos allí navegando, dijo Deudermont con sorna. Robillard, más entendido en este tipo de materias, se limitó a sonreír y sacudió la cabeza. Tenemos que traer a un diablo a nuestro mundo y sacarle información, explicó. No es un cometido difícil ni inusual para quienes practican el arte de la brujería. ¿Alguien como tú?, le preguntó el capitán. Robillard volvió a denegar con la cabeza y miró a Arkley. ¿Qué?, dijo el distraído mago tan pronto como notó todas las miradas prendidas en él. Había estado absorto intentando, también, reconstruir el verso de la bruja ciega, aunque desde su posición en la cueva no había oído todas las palabras. Alguien como tú, versado en temas de brujería, aclaró Robillard. ¿Yo?, exclamó con tono estridente. Oh, no. Eso nos está prohibido en la mansión de Hiedra desde hace 20 años. Demasiados problemas. Demasiados demonios vagando por allí, y comiéndose a los Arpej. Entonces, ¿quién nos dará las respuestas que necesitamos?, preguntó Catibrie. Hay hechiceros en Luskan que practican la brujería, informó Robillard. Y también algunos clérigos en aguas profundas. Pero ni en un caso ni en otro resultará barato. Disponemos de oro, dijo Deudermont. Es oro del barco, intervino Drizzt. Para la tripulación. Deudermont hizo un gesto con la mano desestimando su comentario, y sacudió la cabeza. Hasta que Drizzt, Do'Urden y Catibrie subieron a bordo, no disfrutamos de tantos beneficios, le dijo al drow. Sois miembros de la tripulación, y todos renunciarán a su parte como lo haríais vosotros para ayudar a cualquiera de ellos. Drizzt no encontraba argumentos para rechazar la oferta, pero no le pasó inadvertido un cierto tono huraño cuando Robillard añadió. En efecto. Entonces, ¿a Luskan o a aguas profundas?, le preguntó Deudermont al mago. Pongo rumbo al norte de las Moonsaes, o al sur. A aguas profundas, respondió Arkley inesperadamente. Oh, yo preferiría tratar con un clérigo, explicó. Un clérigo del bien. Son mejores con los demonios que los hechiceros, porque un hechicero podría tener otros intereses o preguntas. ¿Qué querría hacer a la bestia?
Mi opinión es que no conviene involucrar demasiado a un demonio. Drist, Catibrie y Deudermont miraron al hombre con curiosidad, intentando descifrar a qué se refería. Tiene razón, se apresuró a explicar el mago del duende del mar. Un clérigo del bien se atendrá a un único cometido, y podemos tener la seguridad de que una persona así, solo invocará a un demonio por una buena causa, una causa justa. Miró a Drist al decir esto, y el Drow tuvo la sensación de que Robillard se estaba cuestionando de pronto la prudencia de emprender esta misión, de hacer caso a las palabras de la bruja ciega, y, tal vez, comprendió Drist, el motivo. Liberar a Saknafein de las garras de Yoit o de una madre matrona será una causa justa, afirmó el Drow, en cuya voz se advirtió un atisbo de rabia. Entonces, un clérigo del bien será la mejor elección, contestó el mago del duende del mar con indiferencia, sin ofrecer disculpas. Kierstad miró los negros y muertos ojos de Reno tirado sobre la llana tundra, muy quieto, rodeado por las flores multicolores que brotaban rápidamente en el corto verano del Valle del Viento helado. Había matado al animal limpiamente, con un tiro de su gran lanza. Kierstad se alegraba de ello. No sentía remordimiento de ver muerta a tan magnífica bestia, pues la supervivencia de su pueblo dependía del éxito de la caza. No se desperdiciaría ni el más pequeño trozo del orgulloso animal. Con todo, el joven se alegraba de que la matanza, su primera pieza cobrada, hubiera sido limpia. Miró los ojos de Reno muerto, y le dio gracias a su espíritu. Bertgard llegó junto al joven, y lo palmeó en el hombro. Kierstad, demasiado abrumado por el espectáculo, por la repentina comprensión de que a los ojos de la tribu ya no era un muchacho, apenas reparó en el hombretón cuando pasó junto a él con un largo cuchillo en la mano. Bertgard se agachó al lado del animal, y le separó las patas. El corte, con su larga práctica, fue limpio y perfecto. Un instante después, se ponía de pie, y, volviéndose, le tendía los brazos ensangrentados a Kierstad, ofreciéndole el corazón del animal. Cómelo y tendrás la fortaleza y la velocidad del reno, prometió el cabecilla bárbaro. El joven cogió el corazón algo vacilante, y se lo acercó a la boca. Comprendió que esto era parte de la prueba, aunque no sabía que le fueran a pedir tal cosa. El tono grave en la voz de Bertgard era inequívoco. No podía fallar. Ya no era un muchacho, se dijo. Algo salvaje despertó en su interior con el olor de la sangre, con la idea de lo que tenía que hacer. El corazón guarda el espíritu del reno, explicó otro de los hombres. Come de ese espíritu. Kierstad ya no vaciló. Se llevó el rojo corazón a la boca y mordió con fuerza. Apenas fue consciente de lo que hizo a continuación, de devorar el corazón, de sumergirse en el espíritu del reno abatido. Los cantos de los cazadores de la partida de Bertgard se alzaron a su alrededor dándole la bienvenida a la edad viril. Ya no era un muchacho. No se le pidió nada más a Kierstad, que permaneció de pie a un lado, impasible, mientras los otros cazadores de más edad limpiaban y desollaban el reno. Este era el mejor estilo de vida para su pueblo, desde luego. Vivir libre de las ataduras de la riqueza y de los lazos con otros. En esto, al menos, Kierstad sabía que Bertgard tenía razón. No obstante, el joven seguía, sin sentir animosidad hacia los enanos o las gentes de 10 ciudades, y no estaba dispuesto a permitir que se dijeran mentiras que menguaran su respeto por Wulfgar, que tanto bien había hecho a las tribus del Valle del Viento helado. Kierstad observó el aprovechamiento del reno, tan completo y perfecto. Sin desperdicio ni falta de respeto para el orgulloso animal. Se miró las manos y los brazos, manchados de sangre. También la sintió correr por su barbilla y gotear sobre el esponjoso suelo. Esta era su vida, su destino. Con todo, ¿qué significaba eso? Más guerras con 10 ciudades, como había ocurrido tantas veces en épocas anteriores. ¿Y qué pasaba con las relaciones con los enanos que habían regresado a sus minas, al sur de la cumbre de Kelvin? El joven cazador había escuchado a Bertgard durante las últimas semanas. Lo había oído discutir con Redhak, su padre y el líder reconocido de la tribu del Alce, la única tribu que quedaba en la tundra del Valle del Viento helado. Bertgard se separaría, pensó Kierstad mientras observaba al gigantesco hombre. Se llevaría a los otros guerreros jóvenes y volvería a establecer la tribu del oso, o cualquiera de las otras tribus ancestrales.
Entonces la rivalidad tribal que había sido parte de la vida de los bárbaros durante tanto tiempo empezaría otra vez. Lucharían por comida, o por un buen territorio mientras erraban por la tundra. Tratando de alejar de sí estos inquietantes pensamientos, Kierstad se dijo que solo era una posibilidad. Berkgar quería ser el único líder, quería emular y luego superar al legendario Wulfgar. No lo conseguiría, si dividía a los bárbaros que quedaban, ya que no eran lo bastante numerosos para crear tribus separadas con verdadero poder. Wulfgar había unido a las tribus. Había otras posibilidades. Pero, al pensar en ellas, ninguna le pareció bien. Berkgar alzó la vista de la pieza abatida, exhibiendo una ancha sonrisa, aceptando a Kierstad totalmente, y sin ulteriores motivos. Sin embargo, el joven cazador era el hijo de Rebhak, y tenía la impresión de que Berkgar y su padre podían estar pisando un terreno peligroso. Al cabecilla de una tribu, se le podía desafiar. Aquella idea se intensificó cuando la victoriosa partida de caza tuvo a la vista el campamento de tiendas de la tribu, e interceptó a Bruenor Batleamer, y a una enana, Sepagarra escarbadora. «Estáis en un terreno que no es vuestro», gruñó de inmediato Berkgar al cabecilla enano. «Saludos, y mis mejores deseos también para ti», replicó Sepa, que no era de las que se callaban. «Así que es cierto lo que nos han dicho, que has olvidado el Valle del Guardián». «No hablo con mujeres de asuntos importantes», contestó Berkgar, sin alterar la voz. Bruenor actuó con rapidez para detener con el brazo a la enfurecida Sepa. «Y yo no estoy aquí para hablar contigo», replicó el cabecilla enano. «La sacerdotisa y yo venimos a ver a Rebhak, el jefe de la tribu del Alce». Las aletas de la nariz del bárbaro temblaron. Por un instante, Kierstad y los demás creyeron que se abalanzaría sobre Bruenor. Al parecer también lo pensó el enano, que asentó los pies firmemente en el suelo y dio unos golpecitos en su palma extendida con el hacha llena de muescas que sostenía en la otra mano. Pero Berkgar no era estúpido, y se tranquilizó. «También yo lidero a los cazadores del Valle del Viento Helado», declaró. «Di lo que tengas que decir, y márchate». Bruenor soltó una risita burlona, y, pasando junto al bárbaro, se dirigió hacia el campamento. Berkgar bramó, y, de un salto, se plantó en el camino del enano. «¿Eras el jefe en piedra alzada?», dijo el barbirrojo enano con firmeza. «Y tal vez seas el jefe aquí. Aunque también puede que no. Por lo que a mí respecta, Rebhak era el jefe de la tribu cuando nos marchamos del valle, y aún sigue siéndolo». Los ojos atentos de Bruenor no se apartaron de Berkgar mientras volvía a pasar junto al hombre. Sepa levantó la nariz en un gesto arrogante, y ni siquiera se molestó en dirigir una mirada al gigante bárbaro. Para Kierstad, que apreciaba a Bruenor y a su feroz pueblo, fue un encuentro doloroso. El viento era suave, y el crujir del tablazón del duende del mar el único sonido que se escuchaba mientras la goleta surcaba en silencio las aguas tranquilas, con rumbo este. La luna llena brillaba en lo alto, recorriendo el cielo despejado. Catibrie se encontraba sentada en la plataforma de la balista, acurrucada cerca de una vela encendida, y de vez en cuando garabateaba algo en un trozo de pergamino. Siguiendo las atinadas instrucciones de Deudermont, los 6 que habían estado en la cueva de la bruja ciega debían reflejar por escrito el poema tal como lo recordaban. 5 de ellos sabían escribir, un porcentaje extraordinario. Wayland, poco diestro en las letras, dictaría lo que recordaba a Arcle y a Robillard, que lo escribirían por separado, y, con un poco de suerte, sin influir con sus propias interpretaciones. Drizzt no había tardado mucho en transcribir la poesía, al menos los versos que recordaba con más claridad, los que consideraba vitales. Se daba cuenta de que cada palabra podía proporcionarles una clave necesaria, pero estaba demasiado excitado, demasiado abrumado para reparar en detalles de menor importancia. En el segundo verso del poema, la bruja se había referido al padre de Drizzt, y posteriormente, en varias ocasiones, había insinuado que Saknafein estaba vivo. Eso era en lo único que Drizzt podía pensar, lo único que podía esperar recordar. Catibrie fue más diligente, y su registro por escrito del poema resultó mucho más completo. Pero el incidente también la había sorprendido y abrumado a ella, y no estaba segura de la exactitud de sus anotaciones. «Me hubiera gustado compartir con él una noche como esta», dijo Drizzt,
rompiendo el silencio de manera tan repentina que la joven casi traspasó el frágil pergamino con la punta de la pluma. Alzó la vista hacia el Drow, que estaba mirando al cielo, con los ojos prendidos en la luna. Comillas angulares derechas solo una, prosiguió Drizzt. A Saknafein le habría encantado la noche de la superficie. Catibrie sonrió, convencida de que el Drow tenía razón. Drizzt le había hablado de su padre muchas veces. El alma de su amigo era el legado de su padre, no de su perversa madre. Los dos eran muy parecidos, tanto en combate como en espíritu, con la notable excepción de que Drizzt había tenido el coraje suficiente para marcharse de Menzoberranzan, mientras que Saknafein no lo tuvo. Se había quedado con los perversos elfos oscuros, y al final, había sido sacrificado a la reina araña. Entregado a Jokit, y por ella cedido. El verso acudió de repente a la memoria de Catibrie. Lo musitó una vez, escuchando el ritmo, y sabiendo que era exacto. Luego bajó la vista al pergamino, y localizó la línea. Había escrito para en lugar de a, y lo corrigió rápidamente. Cada palabra podía ser vital. Sospechó que el peligro al que me enfrento ahora supera todo lo que hemos visto, prosiguió Drizzt, quizás hablando más para sí mismo que para la joven. A Catibrie no le pasó inadvertido el hecho de que hablara en singular. Estaba a punto de señalar que también ella estaba involucrada, pero entonces recordó otro verso al refrescarle la memoria, la manifestación del Drow. Para que recorras el más oscuro camino. La joven comprendió que era el verso siguiente, y la pluma empezó a escribir. Drizzt seguía hablando, pero ella apenas oyó lo que decía. Sin embargo, sí escuchó algunas palabras, y dejó de escribir para levantar la vista del pergamino, y observar al Drow. Estaba hablando de marcharse solo otra vez. El verso era para los dos, le recordó. El camino oscuro conduce a mi padre, repuso Drizzt, un Drow al que nunca conociste. Y con eso, ¿qué quieres decir? Que el camino es para que lo recorra yo. Conmigo, dijo Catibrie con determinación. No vas a volver a hacerlo. Lo reprendió. Te marchaste solo una vez, y estuviste a punto de ocasionar tu propia ruina, y la de todos nosotros por tu estupidez. Drizzt se volvió hacia la joven, y la miró a los ojos. ¿Cómo amaba a esta mujer? Sabía que no podía discutir del asunto con ella, que cualquier argumento que planteara, Catibrie lo refutaría, o se limitaría a hacer caso omiso. Me voy contigo, tenlo por seguro, dijo la joven con una voz firme que no admitía concesiones. Y creo que Deudermont y Argle, y quizás otros cuantos más, también vendrán. Así que no intentes siquiera impedírnoslo, Drizzt Do'Urden. El Drow iba a replicar, pero lo pensó mejor. ¿Para qué molestarse? Jamás conseguiría que su amiga le dejara recorrer solo este oscuro pasaje. Jamás. Se volvió a mirar el negro mar, y la luna y las estrellas, en tanto que sus pensamientos volvían a Saknafein y al anillo de oro que la bruja le había ofrecido. Nos llevará 2 semanas por lo menos llegar a Puerto Selamento. 3. Si el viento no sopla fuerte, comentó Catibrie, sin aparcar un solo momento los ojos del importante pergamino. No muy lejos, en el puente, justo debajo de la barandilla de la cubierta de popa, Arcle Arpege se frotó las manos con entusiasmo. Compartía la lamentación de Drizzt de que la travesía durara tanto, y no estaba dispuesto a pasarse otras 2 o 3 semanas, surcando un océano vacío. La niebla del destino musitó, pensando en su nuevo y poderoso hechizo, el encantamiento que lo había llevado al duende del mar. La oportunidad le parecía perfecta para ponerlo a prueba otra vez.